bien, ahora realizaremos lo que es la configuración de una red ASI con un PLC 1200 con el módulo de comunicación correspondiente. En esta ocasión vamos a usar varios esclavos y vamos a explicar la configuración que se realiza en cada uno y una pequeña programación para la demostración del funcionamiento de la red ASI. Mi nombre es David Pozo y el de mi compañero Ulvio Alejandro, y este video corresponde al trabajo autónomo número 5 de el curso de comunicaciones industriales a cargo del ingeniero Damián Lar. Muy bien, para empezar necesitamos lo que es una CPU, en que en este caso hemos escogido lo que es un 1212C. Tanto indiferente lo que es el tipo de alimentación que reciba y el tipo de salidas que tenga. En este caso estamos usando un DC-DC-DC. Al no contar con los equipos físicos, es importante que cuando nosotros realicemos la selección de la versión del controlador de la CPU, es importante que tengamos en cuenta qué versión de firmware tenemos, ya que para poder realizar una simulación con nuestro PLC SIM necesitamos que la versión de este sea la versión 4.0 o superior. En este caso, la versión que hemos escogido es la más actual que encontramos en TIA Portal versión 16 para el CPU 1212C, que es la versión 4.4. Así que no tendremos ningún problema de simulación. Muy bien, una vez agregado esta CPU, debemos agregar el módulo de comunicación ASIC, que en este caso solo tenemos uno, que es el CM1243, el cual lo podemos encontrar en la parte derecha cuando estamos en nuestra vista de dispositivos. Nos vamos a módulos de comunicación, AS Interface, y solo tenemos una versión de nuestro módulo de comunicación, con solo una versión de firmware. Podemos hacerle doble clic y se agregará automáticamente en la primera ranura disponible en nuestro rack de módulos de comunicación, que en este caso tenemos tres slots. Podemos darle doble clic o arrastrarlo hasta nuestro rack para poder agregarlo. En este caso ya lo tenemos agregado. Configuración que se debe realizar para nuestro módulo de comunicación. Pues bien, la más importante es agregar una red ASIC, que en este caso ya la hemos agregado, cuyo nombre es AS-I-1. En caso de que tengamos otros dispositivos u otras redes ASIC, tenemos que implementar otros módulos de comunicación. Muy bien, esto en cuanto a la implementación de lo que sería nuestro maestro ASIC con el módulo de comunicación y nuestra CPU. Posteriormente nos dirigimos a la vista de redes, que en este caso nosotros ya hemos agregado tres esclavos que son los que vamos a usar. En este caso, donde los encontramos en vista de redes, nos vamos a dispositivos de campo, as interface, y en este caso los esclavos que hemos seleccionado son los módulos de entradas y salidas compactos que cumplen con la normativa IP y de la categoría IP60 en adelante. En este caso podemos verla aquí. Vamos a usar solo módulos analógicos, que en este caso para una mejor comprensión y en la simulación hemos escogido de tres tipos. El primero, que es el que tenemos aquí en la parte superior derecha, es un módulo de entradas compacto K60 de 4 entradas digitales, que es el que tenemos justamente aquí. Para el segundo esclavo tenemos un módulo solo de salidas K60 de la misma forma, con entradas analógicas no diferenciales, que en este caso lo encontramos aquí el modelo. Y para nuestro tercer esclavo tenemos un módulo de entradas y salidas K60 de la misma forma, con 4 entradas digitales y 4 salidas digitales, que es el que tenemos aquí, el que lo hemos agregado. Una vez agregados los tres dispositivos, lo que podemos hacer es irnos a la configuración de cada esclavo y agregar aquí la red que creamos inicialmente con nuestro módulo de comunicación. O de una forma más interactiva, desde el puerto de comunicación del módulo ASI, manteniendo el clic, arrastramos hasta el puerto de entrada de cada uno de nuestros esclavos para que se comuniquen mediante la red ASI previamente creada. Algo muy importante
es definir las direcciones de estos esclavos. En este caso se han preconfigurado en orden para el primer esclavo con la dirección número 1, para el segundo esclavo con la dirección número 2 y para el tercer esclavo con la dirección número 3. Y ahora, para una mejor programación también debemos configurar lo que son las direcciones de entradas y salidas. En este caso, para una mayor facilidad, para el esclavo ASI número 1 tenemos la dirección del byte inicial como 1. Recordar que esto es solo para entradas y al tratarse solamente de 4 entradas digitales, las entradas van a iniciar desde el bit 1.0, perdón, hasta el bit 1.3. La dirección final como lo indica aquí, 1.3. De la misma forma, para el esclavo número 2, tenemos, al tratarse de un módulo solo de salidas, configuramos la dirección inicial del byte inicial como 1, de tal forma que las salidas que veremos en nuestra programación van a ir desde el 1.0 hasta el 1.3, como indica aquí en la dirección final. Es muy importante que si nosotros realizamos una modificación de las direcciones de salida de nuestro PLC que tenemos acá, cuyas salidas las podemos encontrar acá, las direcciones. Es importante que estas direcciones de nuestro PLC no coincidan con las direcciones de salida de nuestros módulos. En este caso no hay ningún problema, ya que nos encontramos en el byte número 2 con la dirección de byte 1, mientras que para el PLC Sync el byte de salidas inicia en la dirección inicial del byte 0. Y otra cosa muy importante es que para nuestro tercer esclavo, que cuenta con entradas y salidas digitales, tampoco interfieran las direcciones las direcciones de las entradas y salidas con los demás esclavos. Por esta razón, las direcciones de entradas y salidas se han configurado con el byte inicial 2, ya que los anteriores esclavos se configuraron con las direcciones de byte 1. Y aunque no ocupan todo el byte anterior, para una mejor comprensión en la programación se recomienda que se inicie por el siguiente byte, que en este caso es el byte número 2. Eso en cuanto a la configuración aquí de nuestra red ASIC con los esclavos. Ahora bien, una vez realizada esta configuración, en caso de contar con los equipos físicos, deberíamos realizar la carga de la configuración de hardware para nuestra CPU, la cual tendríamos conectado mediante el puerto Profinet integrado en nuestra CPU. Que para este caso, al no tener los equipos físicos, vamos a realizar la prueba con el PLC SIM, que en este caso ya lo tenemos aquí abierto como un nuevo proyecto. Más adelante veremos cómo se comporta en la simulación. En este caso solo vamos a establecer la conexión y podemos dirigirnos a nuestro módulo de comunicación. En la parte de online y diagnóstico podemos ver diferentes opciones. Por ejemplo, en esta parte de aquí, en caso de tener los equipos físicos, para habilitar esta lista de errores, nosotros tenemos que poner nuestro PLC en modo stop. Sin embargo, al realizar la simulación mediante PLC Sync, la opción no se va a habilitar. Sin embargo, ¿qué es lo que podremos observar aquí en esta lista de errores? Como podemos ver, aquí tenemos los diferentes esclavos que podemos tener en una red, que en este caso van de 0 a 7, de 8 a 15, de 16 a 23 y 24 a 31 esclavos, en este caso. Con la dirección A y con la dirección B, las mismas direcciones. Cada uno de nuestros cuadros representará cada uno de nuestros esclavos, y mientras el cuadro se encuentre coloreado de cierto tono, podremos inferir el estado de ese esclavo. Por ejemplo, si las direcciones de nuestros esclavos que configuramos anteriormente coinciden con la configuración de hardware que tiene actualmente nuestra red ASIC, todos los esclavos deberán aparecernos aquí en orden, que en este caso tenemos el esclavo 1, 2 y 3, que serían los 3 primeros recuadros, deberían aparecer de color verde. En caso de no haber configurado alguna dirección o de haber realizado un cambio de dirección sin previamente cargar la configuración de hardware, el esclavo como tal
nos va a salir de color amarillo como esclavo detectado, pero no configurado. Mientras que la nueva dirección que hayamos configurado en nuestro proyecto, pero no hayamos cargado a nuestra red ASI, a nuestro hardware, va a aparecer aquí como un fallo de esclavo al no encontrar en esa dirección la conexión física con ese esclavo. Eso en cuanto al funcionamiento de esta lista de errores. Muy bien, vamos a deshacer la conexión online y vamos a dirigirnos a lo que es la programación de nuestro main para la simulación en PLC5. Y es la que tenemos aquí. Bien, en lo que corresponde a la programación, ¿verdad? Lo que se intenta hacer es comprender de mejor forma cómo se utiliza el protocolo ASI para poder activar y desactivar alguna salida, ¿verdad? En este caso, todos nuestros esclavos son digitales. Entonces, si hacemos breves cuentas, el esclavo número 1 solo nos permitía las entradas. El esclavo número 2 solo nos permitía salidas, mientras que el esclavo número 3 nos permite entradas y salidas, lo cual va a corresponder de acuerdo a la aplicación que nosotros estemos buscando, ¿verdad? Entonces, vamos a notar que por medio de ese cable ASI, ¿verdad? Que va a comunicarse con nuestro módulo CM1243, directamente nosotros desde TIA Portal y las direcciones que bien mi compañero ya las especificó, nosotros podemos denotarle el cambio, ¿verdad? Entonces nosotros podremos manipularlas, aparte de las entradas físicas de nuestro sistema en sí, porque recordemos que tenemos un PLC S7200, el cual nosotros vamos a poder asignar cualquier etiqueta para realizar algún proceso. Como ejemplo, en la aplicación que tenemos ahora, hemos colocado una etiqueta que se llama entrada de PLC, con el fin de demostrar de que es posible, ¿verdad?, hacer el uso y la combinación de las distintas entradas y salidas, tanto de nuestro módulo PLC como los módulos esclavos que nosotros tenemos en la red, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la aplicación o a lo que nosotros queramos en el proceso industrial, podemos hacer esta combinación. Entonces, no es como una restricción, sino permite al operario o al programador tener la facilidad de comunicación entre tantos entradas digitales como salidas, ¿verdad? Establecer dicho protocolo así. Esa es una de las grandes ventajas que tiene este protocolo, ¿no? Entonces, bien, en este caso, como bien lo indicó mi compañero, no contamos con los dispositivos de hardware, ¿verdad? Sin embargo, mediante el software, nosotros podemos simular que tenemos los dispositivos, ¿verdad? Ciertas partes y ciertas condiciones, como es en el caso del PLC Sync. Entonces, bien, en el PLC Sync nosotros tenemos todas las etiquetas que encontramos en nuestra programación, ¿verdad? Entonces, directamente nosotros con el fin de observar cómo sería el comportamiento en la planta real, nosotros invertimos el bit en el que se encuentre nuestra entrada o salida como tal, ¿no? Entonces, al darle un true o un false, ¿verdad? Se va a poder simular esa parte si lo establecemos como comunicación online, ¿verdad? En este caso lo va a activar lo que es la entrada del esclavo número 1. Le faltó, me parece, sí, correcto. Entonces, bien, como se puede observar, el esclavo 1, ¿verdad? Es un módulo muy diferente al módulo esclavo 2. Sin embargo, yo al tener una entrada en el esclavo número 1, es posible que en la salida del esclavo 2 se active algún actuador que nosotros queramos, ¿verdad? Entonces, esto no es no determina un espacio físico donde se tiene que colocar nuestra entrada y nuestra salida en el mismo módulo, sino que directamente pueden encontrarse en dos puntos muy diferentes, ¿verdad? Y poder interactuar entre sí. Por eso esa línea de código. Ahora bien, si nosotros desactivamos el esclavo 1 y activamos lo que es el esclavo número 3, podemos observar
que también nuestro esclavo, tanto de módulos de entradas o salidas, podemos solo ocupar la entrada para proceder a activar la salida de algún otro esclavo, ¿verdad? Entonces ya existe esta comunicación entre módulos esclavos con el fin de participar en una propia red, que en este caso es la ASI. Finalmente, ¿verdad? Desactivamos lo que es el esclavo número 3 y ahora activamos lo que es la entrada del PLC. Recordemos que nuestro PLC 1212 DCDCS, ¿verdad? Posee unas entradas y salidas propias donde nosotros podemos ubicar algún pulsador, ¿verdad? Y en nuestra salida podemos ubicar cualquier tipo de dispositivo como un actuador, un motor, en la entrada tal vez un sensor, ¿verdad? Que defina nuestro proceso. Entonces, con el fin de demostrar que se puede comunicar con nuestras entradas físicas en nuestro PLC, activaríamos en este caso las salidas de los esclavos de los módulos que tengan, ¿no? En este caso el esclavo número 2 y el esclavo número 3. Porque bueno, como recordemos, el esclavo número 1 solo contiene entradas digitales. El esclavo número 2 solo contiene salidas digitales. Mientras que el esclavo número 3 tiene entradas y salidas digitales, las cuales son diferenciadas como la I, ¿verdad? Como una entrada y la Q como salida. Ustedes podrán ver ahí directamente que en la entrada el esclavo número 3 tiene el mismo bit en el cual los identifica el 2.0 y el otro el 2.0 como entrada y salida, pero la diferencia es que uno actúa como entrada y otro que es como salida, los cuales son totalmente diferentes, no son lo que podemos ver en algunas aplicaciones como un enclavamiento, no sucede de esa forma, porque como podrán verlo, ¿verdad? Se activa el esclavo número 3, por lo tanto no se está activando en esta entrada porque son diferentes etiquetas. Denotar esa cuestión es muy importante en esta red para comprender las distintas aplicaciones. A partir de aquí, ¿verdad? Nosotros podemos realizar la combinación de los distintos esclavos como de nuestro PLC. Esa es la importancia de comprender las direcciones que conlleva y las etiquetas, por supuesto, en nuestra programación. Muy bien, ahora vamos a revisar lo que es un bloque especial de programación, que para este caso, al no contar con los equipos físicos, vamos a deshacer la conexión online y PLC, bueno, lo vamos a dejar un poco aparte. ¿Cuál es el bloque que necesitamos? En este caso, al dar clic en agregar bloque, el bloque de programación que vamos a usar es el que se llama... bueno, en este caso no lo tenemos aquí porque ya lo hemos agregado, pero es el bloque OB82 que se llama diagnóstico de errores e interrupciones. ¿Ya? Lo podemos agregar aquí. Si no lo hemos agregado aquí, lo podemos ver en bloques de organización y lo encontraremos en esta larga lista de bloques de programación. En este caso yo lo he agregado, bloque OB82. ¿Y qué es lo que podemos realizar en este bloque de interrupción? Pues a diferencia del bloque principal, este bloque de interrupción siempre se va a estar, siempre se va a estar ejecutando, incluso cuando nuestra CPU entre en modo de error. Gracias a este tipo de bloques de programación, nosotros podemos realizar operaciones de diagnóstico aunque nuestro PLC no esté operando de forma correcta. ¿Que para este caso, para qué lo vamos a usar? Pues bien, nosotros vamos a usar dos parámetros de nuestro módulo de comunicación, el parámetro LADDR y el parámetro IOState. El parámetro LADDR hace referencia a la dirección de hardware de nuestro módulo de comunicación, que para este caso, lamentablemente, al no contar con nuestro módulo físico, no tenemos habilitada la opción de dirección de hardware. Sin embargo, esta dirección de hardware simplemente es un número hexadecimal que puede ser de 3 dígitos, que en este caso el que hemos utilizado por fines didácticos es el 382. Este número lo convertimos a lo que es
al sistema de base hexadecimal y lo comparamos aquí. La dirección de hardware, que es de nuestro módulo de comunicación, lo configuramos con una comparación para nuestra dirección de hardware como tal. En caso de que exista algún error en comunicación de nuestro módulo, por ejemplo, que se haya desconectado o que exista algún daño físico que comprometa la conexión con nuestro PLC SIM, la dirección aquí LADDR se va a desconfigurar y nos va a mostrar un valor negativo. Es decir, este switch se va a abrir, lo cual nos indicará algún tipo de problema. Otro parámetro importante que es bastante útil es el IO state, el cual nos indica mediante un código de error qué tipo de error ha ocurrido, si un error de comunicación, un error de tipo físico o cualquier otro tipo de inconveniente que hayamos tenido en nuestra red con nuestros esclavos. En este caso, solo hemos tomado en cuenta un error, el error representado en hexadecimal como el error 10, que para este caso es un error de comunicación, de que se ha perdido comunicación con alguno de los esclavos. Este código de error nos va a dar nuestro módulo de comunicación, ASI CM 1214. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos realizando aquí? Es que al detectar el IO state, al tomar el valor de 10, código de error de fallo en la comunicación con alguno de los esclavos, lo va a comparar y cerrará aquí el circuito y nos activará una salida de nuestro PLC, como tal, una salida integrada en nuestro PLC. Y como le había mencionado antes, cuando ocurre un error, nuestro PLC, como tal, nuestra CPU, pasará a modo error y muchas de las actividades como el main principal dejarán de ejecutarse. Sin embargo, este bloque OB82, que es el de diagnóstico de error, seguirá ejecutándose, de tal forma que nosotros podremos seguir monitorizando nuestra entrada IO state. Por lo que cuando nuestra red ASI, en nuestra red ASI nosotros solucionemos el error, el IO state cambiará al valor hexadecimal de 1, por lo que esta salida, la salida de nuestro PLC SIM, que es la misma que tenemos acá en el set, cuando ocurre un error de comunicación, se va a resetear, por lo que cuando se arregle nuestro inconveniente con nuestros esclavos, con algunos de nuestros esclavos, la salida de nuestro PLC se va a desactivar. Esto sin haber realizado un reinicio debido a que se encontraba en modo error nuestra CPU. Lamentablemente esto solo lo hemos hecho por fines didácticos, ya que al no contar con nuestros equipos, nuestro hardware físico, no podemos determinar una dirección de hardware como tal para nuestro parámetro LADDR, y como tal no podremos realizar un fallo en la conexión con alguno de nuestros esclavos, ya que este tipo de fallos ocurren en su mayoría por problemas en la infraestructura o en la propia red de comunicación entre los dispositivos. Eso sería en cuanto a la configuración de una red ASI básica, que en este caso la hemos realizado con 3 esclavos.